Buenas tardes a todos, a todos. Qué gusto ver a caras conocidas, a caras nuevas. Gracias por estar aquí y ayudarnos entre todos a vivir de un modo más feliz el 2022. Entonces, bueno, sabemos que este año 2022 es una nueva oportunidad para vivir al servicio de la vida un año más. No podemos prever cuántos más. Y lo que sabemos es que desde que existimos, desde nuestra concepción, somos tomados al servicio de algo muy concreto, que en general pues, nos cuesta mucho definir o entender, pero que la vida nos marca un camino. Podemos observar cómo ha sido el 21, los años anteriores, y vemos que aparte de lo que nosotros desearíamos, hay otro camino, o a la vez hay un camino muy marcado. Sabemos que primero, para todo ser vivo, está su pertenencia a su especie, a su destino colectivo. Y para el ser humano es lo mismo. Y ya por la experiencia que todos o muchos tenemos, sabemos que primero es aceptar, asentir, rendirnos a ese destino que nos viene marcado, al servicio del destino colectivo. Y que a partir del momento en que aceptamos de dónde venimos y para qué va a servir nuestra vida, llega como una transformación. Seguimos en ese mismo destino, pero en vez de ser una carga dura, difícil, se hace como un camino ligero, atractivo, en el que nuestros deseos profundos sí se van realizando, sí están presentes. Entonces, primero, la vida es así, la vida no es una cosa fácil, digamos. La vida nos pide primero asentir a lo que hay. Que todo lo que hay tiene un significado, que nos es muy difícil percibir. De dónde viene esa fidelidad, esa intrincación, ese conflicto repetitivo con tal o cual estructura. Bien. Y vemos que somos también llevados a gestos generosos, a comprensiones que alivian algo importante y que alivian nuestra vida. Que cuando tenemos esa generosidad o esa humildad de decir, sí, asiento, pertenezco a otro nivel, soy tomada también o tomado por otro nivel y me rindo a lo que a través de mí otro nivel quiere realizar. A partir de ese momento podemos ver que ciertos aspectos de nuestros deseos más profundos empiezan a tomar forma. Mientras que cuando luchamos para controlar nuestra vida, ya lo sabéis por experiencia, las cosas se vuelven cada vez más difíciles. Como para decirnos, date cuenta que tú no controlas, que tú primero estás al servicio de algo más grande, al servicio del destino colectivo de la humanidad.
Eso es una toma de conciencia importante y radical. Cuando conseguimos poner en el centro de nuestra vida esa llamada a servir el destino colectivo que se va a traducir por una misión, una tarea, de la que quizá tomamos conciencia mucho más tarde. A partir de ese momento, las cosas se vuelven fluidas. Sabemos que vamos a necesitar renunciar a unos cuantos aspectos de la vida o a unos cuantos deseos nuestros. Y otros sí se podrán cumplir. Vemos que los deseos, sueños, ilusiones nuestros, que no están al servicio de los demás, bien poco se va a realizar. O si se realiza, necesariamente por el equilibrio entre el dar y recibir, va a haber una contrapartida fuerte, dura, que me va a hacer añorar haber deseado materializar ese deseo, ¿no? Cuando poco a poco vemos la dirección que la vida está imponiendo a nuestro destino, también vamos encontrando que nuestro deseo más profundo está incluido en esa dirección. Está allí. Y solamente lo conseguimos ver y se empieza a materializar cuando estoy en esa rendición. El universo sabe exactamente lo que deseamos. Pero ese deseo necesita estar a la vez al servicio de los demás. Y mirar un poco el 21, daros cuenta qué aspectos de vuestros deseos más profundos sí estaban presentes en el 21. Pero como no tenían la forma en los que yo los había soñado, no los he apreciado. Entonces, eso es algo que vamos a aprender. Quiere decir, deseos, ilusiones, vienen de nuestra parte, luego lo vemos, lo que llamamos nuestra parte niña. La parte de las emociones, de las sensaciones, no la parte del servicio. Y vamos a necesitar diferenciar lo que hay en nuestro deseo más profundo de servicio útil a la vida en general y lo que es solamente pues, el papel, el envoltorio, lo bonito, el lazo. Para poder descubrirlo cuando el universo nos regale ese deseo. La presencia de una pareja, una casa de un estilo, cualquier deseo profundo. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer primero es agradecer el 21 y rendirnos ante todo lo que hubo en el 21. Eso es como decir, me rindo ante lo que el 22 me va a deparar. Pero es necesario estar primero en esa actitud de rendición. Y en lo que
voy a sentir, voy a poder percibir o empezar a percibir que allí estaban mis deseos, iniciándose ya. ¿Vale? Entonces, primero nos tomamos un momento para mirar el 21 y en qué sigue en el 22, de qué forma ya este mes de enero ya ha empezado a seguir, y honrar, a sentir y rendirse al 21 como fue y al 22 tal y como se está iniciando. Entonces, adelante, lo podéis hacer sentados o de pie, como lo sintáis mejor. Muy bien. Entonces, lo más importante en ese momento es poder rendirnos a la ausencia de lo que deseamos. Si, por ejemplo, deseamos tener una pareja, es a sentir y rendirnos que por ahora en nuestro destino no hay pareja. A sentir profundamente, a sentir de verdad al dolor, a la frustración, a la ausencia de ese deseo realizado. Asintiendo profundamente a que eso por ahora tiene un sentido. Por ahora es necesario, por todo lo que estoy sanando del destino de atrás, por resonancia a todo lo que existe. Quiere decir, por motivos por los que no sé nada, me rindo, porque mi vida es necesaria así. Entonces, como todo es llevado por el equilibrio entre el dar y recibir, si me entrego totalmente a lo que me toca, con esa ausencia de algo que yo desearía profundamente, el universo me compensa. Precisamente con a lo que me rindo, me lo va a ofrecer. De una manera o de otra, me lo va a ofrecer. Pero la condición es que yo me rinda de verdad, a esa ausencia. ¿Vale? Además, sin saber qué es lo que va a haber a cambio. Pero sé que a cambio el universo me da algo grande para mí. Algo que me va a colmar. Siempre que me haya rendido del todo. Entonces, imagino que todos sabéis lo que es el guía, poder dialogar con ese guía biológico, con ese guía que sentimos físicamente en nuestro cuerpo. Sino mirar los ejercicios, un video que hay, porque ese guía es la presencia de otro nivel, de algo más grande en nuestras vidas, que nos dirige hacia lo que es
la meta para nosotros, ¿no? Bien, entonces, con la ayuda del guía, vamos a definir algunos deseos profundos, ¿de acuerdo? Entonces ya imagino que todos tenéis algún deseo profundo o unos deseos profundos. Bien, entonces, gracias al análisis transaccional, sabemos que voy a hablar de uno, el principal, ese deseo profundo se realizará si me siento en coherencia conmigo internamente. Quiere decir, si mi estado adulto, mi estado padre, mi estado niño están todos de acuerdo con ese deseo. Si uno solo no está de acuerdo, ese deseo nunca se cumplirá. Porque la parte que no está de acuerdo con ello lo va a boicotear. Entonces, vamos a ver cómo hacer ese diálogo interno con las diferentes partes. El que toma la decisión es la parte adulta, pero o bien de acuerdo con un deseo de la parte niña o bien con un deseo de la parte padre o por sí mismo. Bueno, quizá lo más frecuente es a partir del dolor del estado niño, que desea cosas, situaciones, que tiene ilusiones, que tiene sueños y que sufre con sus emociones. ¿Vale? Entonces, si yo escucho mi estado niño y su sufrimiento, es posible que mi estado padre diga, no, eso no es lo correcto, porque el estado padre, mira, es la transmisión de los mensajes, de los valores familiares antiguos, sobre todo de mis padres, pero mis padres los recibieron de sus anteriores. Entonces, si el deseo que tengo con el niño no se corresponde con algo valorado antes, mi estado padre va a decir, no, ¿eso de qué? No. Entonces, si yo estoy en mi estado adulto, ya no voy a imitar a mis padres y a mis abuelos y anteriores. Voy a tener mi propia ética y voy a tener un diálogo con mi estado padre desde mi ética, mis valores propios, ¿no? Y a veces puede ser al revés, o sea, el estado padre dice, mira, bien, ya es hora de que adelgaces, que comas menos. El estado niño, que es el que disfruta comiendo, dice, ¿de qué? ¿Y yo qué? ¿Qué me vais a dar a cambio? Entonces, si no hay un diálogo con esa parte, con la parte niña, poder ver lo que se le pide y cómo se le va a compensar, si no hay una compensación para el estado niño, no se va a prestar. O va a decir, bien, vale, no digo nada, pero dentro de 15 días va a empezar a comer como nunca había comido, porque yo necesito compensar. ¿Vale? Entonces, necesitamos hacer una negociación con todas las partes nuestras. Y una vez que está hecha esa negociación, podemos estar seguros de que vamos a ser capaces de alcanzar ese deseo profundo, ¿no? Vamos a ver. Sí, algún ejemplo. El adulto decide, bueno, pues
hay que hacer deporte, voy a hacer deporte. Eso es bueno. Su guía le ha dicho que sí. Si su guía le dice que sí, quiere decir que ese deseo está también al servicio de los demás. Si no estuviera también al servicio de los demás, el guía no habría dicho que sí. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué puede decir el Estado Padre? No tienes bastante tiempo para hacer esto. O no tienes bastante dinero para ir al gimnasio. Entonces tendré que mirar dónde mira mi Estado Padre. ¿A qué valores del pasado me estoy agarrando para decir que no a esa decisión adulta o ese deseo adulto, ¿no? Y cuando tomo conciencia de a quién estoy imitando, las cosas ya son muy fáciles. A veces no será un antepasado conocido, pero casi siempre es conocido. ¿Vale? Entonces, si no es conocido, bueno, pues no pasa nada. Hacemos un poco el mismo ritual que os voy a describir y hasta que sintáis liberación interna, ¿no? Y con el estado niño, pues será comprenderle. Y, por ejemplo, os dice, ¡ah, qué aburrimiento de gimnasia! Yo odio la gimnasia, suele decir a menudo el estado niño. Bueno, entonces, ¿cómo te gustaría hacer deporte? Moverte. Allí tenéis que escuchar vuestra parte interior. ¿Cómo puede disfrutar? O bien haciendo deporte o bien teniendo una compensación. Si vosotros mismos no os organizáis la compensación del estado niño, os podéis olvidar de ese propósito. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver. Elegís con vuestro guía el deseo que más queréis cumplir o el propósito con el que queréis cumplir, que queréis realizar. Vale. Y ahora os vais a poner de pie, imaginando que en el centro está el adulto, estáis en vuestro adulto. A vuestra derecha el estado padre, a vuestra izquierda el estado niño. Y vuestro adulto dice, yo para este año, para el 22, decido tal cosa. Vale, adelante. Bien, entonces, vamos a empezar con el estado padre. Os ponéis en el estado padre, a vuestra derecha, para ver cómo reacciona el estado padre a esa declaración del estado adulto. ¿Está conforme o no? Los que sí están conformes me pueden levantar la mano, me dan una indicación. Vale. Muchos tienen la mano levantada, pero ¿y el que no? Mira, volvéis a vuestro centro, digamos al adulto. Muy bien. Volvéis al adulto. Para mirar detrás del adulto a quién era fiel el padre, el estado padre, a quién era fiel el estado padre al decir que no, que ese propósito no. Vale. Hay muy pocos que tienen un estado padre en la rebeldía. Vale.
Y entonces mirando a esa persona, padre, abuelo, ¿sí?, le decís: gracias por todo lo que me enseñaste. Pero ahora soy adulta, adulto. Yo soy yo, tú eres tú. Y ahora preguntáis a vuestro estado padre de nuevo: ¿ahora estás de acuerdo en tal cosa? Os ponéis en él y os dais cuenta de que ya es un sí. Vale. Para algún caso más difícil, pues quizá haya que hacer como una pequeña constelación con el ancestro con el que vuestro estado padre tiene tanta fidelidad. Y ahora vamos a ver el estado niño. Os ponéis a vuestra izquierda en el estado niño. El estado niño, ¿cómo reacciona a esa decisión que habéis tomado? ¿Bien o mal? Luis, están todas las manos levantadas, ¿verdad? Si se pueden quitar y así ahora vamos a preguntar. Levantar la mano los que su estado niño está de acuerdo con esa decisión del adulto. Para muchos es un sí, de acuerdo. Sentís el estado niño contento con esa decisión. Muy bien. Entonces os ponéis en el adulto de nuevo. Y sentís como adulto que los otros dos están debajo de vuestros brazos, como que los agarráis, que los dos están presentes, pero un poco más pequeños que el adulto. Y podéis decir: entre los tres elegimos llegar a este propósito o elegimos cumplir con ese propósito. Entre los tres. ¿Vale? Y podéis avanzar varios pasos hacia la vida con los tres unidos en dirección a ese propósito. ¿Vale? Muy bien. Entonces, muy bien. Enhorabuena. Ese propósito sí se puede cumplir. Entonces, os podéis sentar y voy a explicar para los que hayan tenido un estado niño que haya dicho que no. Cuando el estado niño dice que no, en general inmediatamente hay un dolor por alguna parte del cuerpo. El niño es esencialmente sensación, ¿vale? Entonces, miráis en la infancia, porque esa sensación corporal es como un trauma, un drama de la infancia que no supisteis resolver entonces. Y lo que habéis propuesto, pues se parece mucho a ese drama. Y entonces el estado niño está agobiadísimo, de nuevo en la emoción del pasado que no supo gestionar. Entonces, miráis en la infancia y decís al estado niño: ahora veo tu drama, ahora veo tu sufrimiento, pero ahora yo he crecido. Yo soy adulta, adulto. Ahora yo puedo con esto. Y es inmediato cuando el estado niño siente que su adulto puede con aquel drama del pasado,
Ya está, ya se rinde, ya confía. Y entonces acompaña. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ahora la última etapa, porque hay que ser realista. Ya tengo un propósito. Tengo que ponerme ahora en cómo hacerlo, en la realidad. Entonces, me hago un plan. Decido concretamente todo con la ayuda de mi guía para que sea bien realista. Entonces voy a decidir dedicar un tiempo y un lugar y una manera para ese propósito. Y entonces aquí un poco el truco es, por ejemplo, decís, quiero hacer pues como media hora de ejercicio al día. Hay que poner un propósito mínimo, no el máximo de entrada. Entonces, pensáis, a ver, en vez de media hora, ¿qué podría poner que ya me satisfaría? 5 minutos, 7 minutos. Bueno, pues como mínimo 7 minutos al día de ejercicio. Y cuál sea el propósito, lo veis por el mínimo. Por ejemplo, decís, quiero leer un libro a la semana o cada 15 días. Vamos a ver, ¿cuál podría ser el propósito mínimo? Pues leer 15 minutos al día, mínimo. ¿De acuerdo? Entonces se trata de ver cuál es la unidad más pequeña de ese propósito que os hará sentir bien con vosotros mismos. Y que entonces escribís pues cada día, o un día sí, otro no, o sea, tiene que haber ya un calendario, ¿no? ¿Qué días lo hago? 15 minutos, 5 minutos, tal cosa, bien. Y con la decisión de cada vez que os dais cuenta que lo acabáis de hacer, os felicitáis. De este modo os hace mucho más fácil repetir y hacerlo mejor la siguiente vez. Quizá hacer un minuto más. O igual. Pero felicitarse cada vez que lo hemos hecho bien. Y cuando lo hemos olvidado o cuando hemos hecho menos, también decirnos, lo tomo en cuenta. Es para dar un salto la próxima vez. Mañana. Nunca enfadarse o nunca reñirnos o nunca decir, ay, hoy ha sido un fracaso. No. Vamos a recordar que todas nuestras células funcionan con la palabra humana. Todo lo que digo lo toman como una orden y me programan con lo que digo. Entonces, sí, por eso si digo, ay, qué bien, bravo, Brigitte, lo has hecho muy bien. Lo toma como una orden para la próxima de hacerlo también. Muy bien. Pues si digo, ya he fracasado, ya no he sido capaz. Ah, no es capaz. Ah, fracasa. Bien, pues le programamos más, porque el ADN, todas nuestras células, toman nuestra palabra como órdenes, como declaraciones, ¿no? Bien. Entonces, primero, ver cuál es la unidad más pequeña de esa realización y programarla. Y cada día o cada vez que hacéis esa cosa, pues ya está escrito en un sitio, pues hacéis una cruz. Y luego os proponéis una revisión mensual. Entonces, si queremos conseguir una nueva rutina, que ese deseo se realice en nosotros para siempre, necesitamos normalmente unos 3 meses de adiestramiento, se puede decir. Para algunos igual, pues ya está,
se va a memorizar muy rápidamente esa manera de hacer, de abrirnos al propósito. Pero no siempre es así. Entonces, una vez al mes revisáis la decisión que habéis tomado y veis si la tenéis que ampliar, si la tenéis que disminuir, si la tenéis que suprimir o si tenéis que poner un nuevo propósito. Es muy importante hacer este seguimiento. Funciona, lo sé, funciona. Funciona. Entonces, tomar muy en cuenta los indicios, no, esto me aburre, bueno, pues eso se suprime, por ahí no va, por ahí no es. A ver, ¿cuál es la parte o la forma en que mi estado niño estará a gusto en ese nuevo propósito? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Vale? Bien. Entonces, ahora os vais a levantar para representar uno de esos deseos cumplidos. Muy bien. Y ahora os ponéis en el futuro de la persona. Y allí podéis sentir ese propósito conseguido como expandido, amplio, fuerte, sintiendo alegría. Sí, vale. Como sintiendo el máximo. Y vais a andar muy despacio hacia atrás, hacia el presente, muy despacio, para seguir con esa misma fuerza, esa misma sensación de éxito, de triunfo, de plenitud en cada paso, hasta poder llegar como a vuestro momento presente y sentir que os instaláis dentro de la persona. Para que dejéis bien espacio para el universo que os organice ese propósito, no pongáis cosas muy concretas sobre ese propósito. ¿Vale? Si es una pareja, pues no es una pareja concreta, sino es una silueta de persona, ¿vale? O sea, así, que el universo tenga juego para poner lo que realmente él va a necesitar poner. Y ahora sentís ese propósito que se expande desde vuestro presente y avanzáis hacia la vida con ese propósito en realización dentro de vuestro presente continuo. Muy bien. Y ahora vamos a darle más fuerza todavía, yendo lo más atrás posible.
desde atrás a otro nivel toda nuestra vida existe ya. Entonces, cuando nos conectamos con nuestro destino, con algo más grande desde atrás, vamos a avanzar y vamos a sentir que en algún momento entra en nosotros la sensación de ese deseo cumplido con esa expansión. Entonces avanzáis despacio. Y la llegada al futuro o a otro presente es para agradecer al universo que nos haya permitido cumplir con ese deseo. Gratitud inmensa, desde la honra o desde la palabra o desde la sensación. Gratitud al universo por haber podido realizar ese deseo. Muy bien. Os dejo un poco de tiempo. Y ahora vamos a sentir o experimentar otra cosa. Os explico y luego lo vais a vivir de pie. Bueno, os doy un poco de tiempo que algunos no habían terminado todavía de sentarse. Muy bien. Entonces, va a ser imaginar un lugar para el servicio al destino colectivo de cada uno y otro lugar a 1 metro, 2 metros para mi deseo más profundo e ir del uno al otro. Quizá frente al servicio al destino colectivo haya primero una rendición o simplemente ir del uno al otro hasta que espero que pueda haber un encuentro entre los dos e ir entre los dos hacia la vida. Adelante, entonces, hay un lugar para mi servicio al destino colectivo y hay otro lugar para mi deseo más profundo. Entonces os ponéis alternativamente en mi servicio al destino y luego en mi deseo más profundo.
Muy bien. Vale. Entonces, habéis visto que había fusión, que había cohesión, ¿no? Concordancia entre vuestro deseo más profundo y el servicio al destino colectivo. Ahora vais a poner, por ejemplo, 2 papelitos, otros 2 deseos. Vuestro deseo más profundo, luego podéis averiguar cuál es, o igual posiblemente la mayoría ya sabe de qué se trata. Podéis poner ahora por escrito 2 deseos. 2 deseos diferentes. Y ahora vais con uno de ellos y el servicio al destino colectivo y ver el servicio al destino colectivo si acepta ese deseo o no. Y entonces habrá que renunciar a él. Y luego lo hacéis con el otro papelito a ver si está también en concordancia con el servicio al destino colectivo o no. No todos los deseos son realizables sin tener una consecuencia bastante negativa. La que os dije antes, ¿no? Bien. Adelante. Entonces vais con uno de los deseos, con uno de los papelitos y hacéis ese papelito y luego el servicio al destino colectivo. Y veis si hay de nuevo un acercamiento o si al revés. El servicio al destino colectivo no quiere ese deseo. O ese deseo no quiere el servicio colectivo, al destino colectivo. Allí va a ser muy claro. Información de algo más grande. Lo hacéis con un papel, luego con el otro. Y a ver lo que os dice la representación. A ver lo que os dice algo más grande a través de esa representación. Muy bien. Entonces allí sí que vemos que no todos los deseos ni todas las ilusiones son
compatibles con el destino colectivo, con nuestro servicio al destino colectivo. Si queremos que nuestra vida sea fluida, armoniosa, exitosa, hay deseos a los que tendremos que renunciar. Si no, podemos forzar la realidad. Eso está claro. Se puede forzar y conseguir, pero la respuesta de la compensación del dar y recibir es bastante penosa después. Mientras que cuando me entrego a lo que me muestra la vida, recibo mucho más de lo que podía haber soñado. Muchísimo más. Muchísimo más. Vale. Bien. Pues ahora vamos a hacer una meditación y con eso vamos a terminar esta hora de inicio del 2022. Que sabemos que el 2022 todavía no existe, que lo estamos haciendo, creando momento a momento. Eso es importante. Vale. Entonces, si como hoy no tenemos posibilidad de preguntas, si tenéis una pregunta, ir al foro, me escribís la pregunta en el foro y ya por ahí os responderé. Muy bien, pues ahora vamos a ir a la meditación. Una meditación que conocéis, esa que vamos a respirar primero desde el corazón. ¿Vale? ¿Os preparáis como tenéis costumbre para una meditación? Y ahora imaginamos que tenemos, que respiramos desde el corazón. Como si tuviéramos el corazón, o sea, los pulmones en el corazón. O el corazón en el lugar de los pulmones. Y así empezamos a sentir calma. Y seguimos respirando desde el corazón. Algo se tranquiliza en nosotros. Y también empezamos a sentir quizá como una sonrisa que nace desde dentro de nuestro cuerpo. Y seguimos respirando desde el corazón. Un minuto más. Y así nuestro corazón toma el mando de todo nuestro organismo. El corazón toma el mando del cerebro y toma el mando de todo el sistema nervioso. Quizá podáis sentir que está apareciendo alguna emoción y la expandimos por todo nuestro cuerpo. Seguimos respirando desde el corazón. Es posible que la emoción también cambie. Expandimos lo que sentimos que viene desde, que nace desde el corazón. Y ahora voy a decir unas frases que repetimos todos una vez. Y la fuerza de esas frases repetidas todos a la vez es muy grande. Y va a activar la energía de vuestra vida.
Asiento a todo como es. Asiento a todo como es. Estoy al servicio de la vida. Y disfrutamos de la expansión que hay después de cada frase. Me entrego a lo que se necesita de mí. Me entrego a lo que se necesita de mí. Soy adulto o soy adulta y puedo. Disfruto de lo que me toca. Entrego mi deseo más profundo al universo. Entrego mi deseo más profundo al universo. Y ahora todos vamos a sostener una imagen, todos la misma imagen, para dar mucha fuerza a la energía de la imagen y que pueda tener un resultado importante para nosotros y para todos los que estén en resonancia de cada uno de nosotros. La imagen es la siguiente. Es un río que sigue su curso con fuerza al servicio de la vida, sin parar. Y vemos como sus orillas están llenas de flores, de vegetación exuberante, de perfumes, de ruidos y ecos de la vida, de los animales, de los árboles. Sostenemos esa imagen durante un par de minutos y vais a sentir transformación.